Bueno, continuamos con nuestros estudios acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, quisiera pedirles que si están viendo esta clase y han visto las clases anteriores, por favor que la compartan con otras personas también. Ok, entonces hemos visto hasta la clase anterior que alrededor de Jesús iban a haber personas que iban a estar en su ministerio, podríamos decirlo así. Entonces habíamos visto que hay los apóstoles, que hay los discípulos y que hay los seguidores, y cada uno de estos tenían una cualidad en sí y una labor que hacer. En el estudio anterior lo vimos y vamos a pasar a nuestro nuevo estudio. Ya habíamos visto también cómo Jesús había regresado a su pueblo de Nazaret, en donde él vivió toda la vida. Toda la gente lo conoció, quién era, y sabía también que él sabía muchísimo de las escrituras. Por ende, le permitieron en la sinagoga poder leer una parte de las escrituras el día sábado que se reúnen siempre ahí. Y dice que en esa oportunidad leyó el libro de Isaías. Y cuando leyó esa profecía, luego les dijo a todos aquellos que estuvieron en esa sinagoga que ese día se había cumplido en él esa profecía. Entonces, en la profecía que leyó nuestro Señor Jesucristo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Así que como el Señor Jesucristo dice que ese día se cumplió esa profecía, desde ahí en adelante vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene que cumplir esa profecía. Va a tener 3 años o más o menos aproximadamente 3 años y medio según los que sacan en conclusiones de las escrituras. 3 años y medio en los cuales van a tener que pasar esto. Entonces el Señor va a dar buenas noticias a los pobres, va a dar libertad a los prisioneros, va a devolver la vista a los ciegos, va a rescatar a los que son maltratados, y en todo esto el punto principal es que va a anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Así que empecemos viendo la primera, que es buenas noticias a los pobres. Ahora, ¿qué dice el libro de Hebreos? El escritor de Hebreos nos va a dar así como la puntada inicial. ¿Qué es esto de las buenas noticias y por qué a los pobres? Entonces el libro de Hebreos dice que hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo todo dueño de todas las cosas. Ahora miren, aquí esta palabra de Hebreos 11 se va a dirigir primerito que estas buenas noticias ya fueron expresadas con anterioridad, porque dice: los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Ahora, ¿de qué está hablando este libro de Hebreos? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Bueno, todo aquello que el Señor Dios dio al pueblo que escogió. En el monte de Sinaí dio todos los preceptos, todos los mandamientos y todas las cosas que ellos deberían haber cumplido. Y se las encargó a alguien. Él escogió entre todas las tribus a una de las tribus que iba a ser los servidores de Dios para llevar el mensaje. Ahora, no nos olvidemos también que el Señor Dios había elegido un hombre y le dijo a este hombre, que es Abraham, que en su descendencia iba a formar un pueblo y este pueblo iba a bendecir a las naciones. Entonces, por ende, dice el libro de Hebreos que los profetas ya anunciaron el mensaje de Dios a esta tribu, podríamos decirlo así, que iban a estar a cargo del tabernáculo y luego el templo de Dios, y que el trabajo que debían haber hecho esta tribu, los sacerdotes y los levitas, los intérpretes y todos los demás que forman parte de ellos, era anunciar este mensaje de Dios al resto de gente, es decir, a los que vienen luego de ellos, porque dice que el mensaje de Dios fue comunicado a los antepasados y estos antepasados tenían que haber comunicado a las generaciones que vienen luego. ¿Y cuál era esta? Pues los levitas, los sacerdotes y todos ellos tenían que haberlo hecho. Así que eso es lo que tenían que haberlo hecho y tenían que hacerlo hasta el momento en el cual Dios, el Señor Jesús, vino a este mundo. Y continuamos leyendo este libro de Hebreos, donde dice, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Entonces, antes los profetas hablaron y tenían la obligación estos señores de pasar estos mandamientos y pasar esta revelación de Dios a la gente,
cuando viene nuestro Señor Jesucristo es como que va a colaborar en este mensaje. Ya no es únicamente la voz de los profetas, sino que ahora va a ser la voz del mismísimo Jesús, que les va a corroborar todo aquello que el Señor Dios ya había mandado, había demandado, y todas las cosas que el Señor Dios había mandado a decir a través de Jesucristo. Entonces, esto iba a ser como un complemento. Los sacerdotes, los levitas, los fariseos, los doctores de la ley y todos los demás, ahora juntamente con el Señor Jesucristo, iban a dar una cátedra a las generaciones que vienen a continuación. Pero aquí hubo un gran problema. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, vino a Israel, vino a ver las sinagogas, vino a ver su templo, y todo aquello que debían haber estado haciendo los sacerdotes, no lo estaban haciendo. He ahí el problema. Entonces el Señor Jesús en el libro de Mateo 23, todo el capítulo 23, va a decir algo que nos va a dar luz en qué es lo que estaba pasando en ese entonces. Cuando el Señor Jesús vino, qué es lo que estaba pasando con estos personajes que debían haber pasado los mandamientos y la voz de Dios a todo el pueblo o a las generaciones que vienen. Dice en Mateo 23:5, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Está hablando de los sacerdotes, de los levitas, de los doctores de la ley. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a su ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Eso está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, yo me pongo en la cabecita cuando estoy leyendo todo esto. En nuestro tiempo, en este siglo XXI que estamos viviendo, en este año 2026 que estamos viviendo, y en todas estas movimientos religiosos que existen a nuestro alrededor. Yo digo, ahorita que estoy leyendo todo esto que el Señor Jesús va a decir acerca de los sacerdotes, de los levitas, de los doctores de la ley, yo me pongo en la cabecita a pensar qué es lo que está pasando con estos movimientos que el día de hoy existen. Y si ponemos en nuestra cabeza estos movimientos, fíjense en lo que dice. Nuevamente lo leemos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Los ve y los admire. ¿Qué es lo que hacen todos ellos para que la gente los admire? Dice, por eso escriben frases en la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes estas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Ahora, estas cajitas que tenían los sacerdotes en ese tiempo, en la frente y en los brazos, era donde ponían frases o versículos bíblicos, por decirlo así. En nuestro tiempo, versículos bíblicos. Y daban a entender que todo ese montón de versículos bíblicos que tenían en estas cajitas en la cabeza o en los brazos era porque ellos lo sabían de memoria. Por eso lo tenían ahí. Y como el Señor dice, cada vez hacen más grandes estas cajitas, es porque para dar a entender a la gente que les veía, si tenían una caja muy grande es porque, wow, este conoce muchísimo de las Escrituras, porque tiene un montón, una caja grandísima, es decir, ahí adentro debe haber un montón de versículos bíblicos que se lo saben de memoria. Entonces, todo esto dice que ellos hacían para que la gente los vea y los admire. El versículo 6 dice, cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encantan que los traten como si fueran los más importantes. Yo digo, estoy poniéndome en la cabeza nuestro tiempo y a los líderes religiosos que conocemos. Porque les encanta que le traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente les salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Continúo diciendo, nada más piensen en todos los líderes de ahora. No les encanta eso, no les gusta eso. Son vistos como los máximos en el ámbito religioso y mejor no decimos nada más ustedes pueden ver en las noticias como todas las cosas que suceden. Pero esto es lo que el Señor Jesús dice acerca de los sacerdotes y los encargados de pasar las buenas nuevas que les habían dicho antes los profetas a las generaciones venideras. Esto es lo que estaban haciendo los encargados. El 23:13 dice, Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes, ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen.
Miren, todo esto estaba aconteciendo en estos líderes religiosos en esa oportunidad. Y todo aquello que decía el libro de Hebreos, que antes Dios había hablado por los profetas y que había comunicado a estas personas para que ellas lo comuniquen al resto de gente, y ahora venía Jesucristo a hablar también para que sea comunicado todo esto no lo iban a cumplir. Porque los sacerdotes, los que estaban a cargo de este trabajo, estaban como haciéndose los más importantes, como que ellos saben de todo, como que les vean bien, cuidado me topes y todas esas cosas que ahora, como digo, en nuestro siglo y en nuestro contorno lo estamos viendo. Y eso se había perdido. Ellos llegaron a ser los importantes. Ahora, fíjese en Juan 7:15 lo que dice. Los jefes y los judíos estaban asombrados y decían entre ellos, ¿cómo es que éste sabe tantas cosas y nunca ha estudiado? Ese es el grado en que llegaban estos sacerdotes, doctores de la ley, escribas, fariseos, a tener tan grado de importancia diciendo nosotros somos los más preparados. ¿Cómo es que este viene a hablarnos de algo si ni siquiera ha estudiado? Eso decían del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús hablaba el mensaje de Dios, como dice el libro de Hebreos. Ahora Dios iba a transmitirlo a través de su Hijo. Entonces él tenía el conocimiento claro de todo aquel plan de Dios que mandó a la humanidad, pero sin embargo estos sacerdotes decían, ¿cómo es posible que él me vengan a decir algo a mí que yo estoy preparado, que sé de memoria, que los cartoncitos que yo tengo en la frente y en el brazo son inmensos? Imagínate cuál preparación que tengo, y este que no ha estudiado nos viene a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ese es el grado en el cual se encontraban estos sacerdotes. Ellos eran ricos en su sabiduría. Ahora miren el ejemplo que también habíamos visto al empezar estos estudios de Jesús, del ciego de nacimiento, cuando ellos le preguntaban diciéndole, ¿quién te sanó? Y él les decía, pues me sanó Jesús, me ha sanado Jesús. Entonces miren al grado en el cual llegan. En el Juan 9:34 dice, entonces le contestaron, ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Es decir, que a este ciego de nacimiento que les está diciendo qué es lo que estaba pasando y qué acontecía, quién le devolvió la vista y todas las cosas estas que había sucedido con él, ellos, los sacerdotes, le dicen, tú, siendo un pecador, nos vas a enseñar a nosotros, diciendo de que él no es pecador, diciendo que él hace milagros, tú nos vas a enseñar a nosotros. Pues a nosotros no nos enseñas, así que lo expulsaron de la sinagoga. A ese grado llegaba. Bueno, cuando el Señor Jesús dice que vino a dar las buenas noticias a los pobres, es más que seguro que esas buenas noticias no iba a estos señores, porque estos señores no se consideraban pobres. Ahora, las buenas noticias es el Evangelio. La palabra que se utiliza aquí es evangelizo, que es buenas noticias. Es decir, que el Señor Jesús iba a dar este evangelio o estas buenas noticias a los pobres. Y la palabra que se utiliza aquí como pobre es o un mendigo o un pordiosero. Y estos señores sacerdotes, levitas, maestros de la ley, no eran ningunos pordioseros. Ellos decían que conocían muchísimo. Por ende, a ellos no venía la palabra, sino a aquellos que se consideraban mendigos y pordioseros. A ellos venían las buenas noticias que el Señor Jesucristo estaba trayendo. Pero ¿será todo, en todo esto que estamos viendo, será solamente a los pobres en un ámbito espiritual o también entrará a lo material? Y yo quisiera entrar también en el estudio de lo material y poner esta pregunta en el tapete. ¿Las riquezas son malas? Porque si estamos viendo que vino a dar buenas noticias a los pobres, y estamos viendo que es una buena noticia a los pobres de espíritu, entonces también puede ser que haya pobres de espíritu, pero que tengan muchas posesiones, que tengan mucha riqueza. Entonces veamos y aclaremos un poco el asunto. ¿Las riquezas son malas o no son malas? Bueno, miren, para empezar podemos decir que muchos de los que seguían a Jesucristo tenían posesiones. Ahí tenemos en el Mateo 27:57, dice, al anochecer un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. Era un seguidor de Jesús, José de Arimatea, y él fue a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo para poder enterrarlo en un lugar que era de su propiedad. Él era muy rico, como dice aquí las Escrituras, un hombre rico, y que seguía a Jesucristo, ¿ya? Él era rico en cuestión material, pero era
pobre en espíritu, porque si no hubiese sido pobre en espíritu, no seguía al Señor Jesucristo ni sus enseñanzas, pero era rico materialmente. En Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Y este era uno de los principales de la sinagoga, Nicodemo, era uno de los principales. Entonces, también podemos decir que entre todos esos sacerdotes, maestros de la ley y todo lo demás que eran muy altivos y que supuestamente no podían decirle absolutamente nada, nadie podía enseñarles nada, porque ellos sabían todo, ellos eran ricos en su conocimiento, ricos espiritualmente, no necesitaban nada, pero entre ellos también había, mire, como él, como Nicodemo, que era rico en posesiones, porque si lleva 30 kilos de perfume para ungir el cuerpo del Señor Jesús a José cuando lo van a enterrar en una propiedad que era de José de Arimatea, entonces quiere decir que él tenía riqueza, él tenía dinero, y él formaba parte también de los fariseos y de los maestros de la ley, formaba parte también. Entonces, él era rico en posesiones materiales, pero era pobre en espíritu, por eso necesitaba del Señor Jesucristo, que vino a dar buenas nuevas a los pobres. En Lucas 8:2 dice, y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Chuza, el administrador del rey Herodes Antipas. Así habían, y estas eran las personas que seguían a Jesucristo. Eran sus seguidores, eran sus discípulos, eran sus allegados. Eran pobres en espíritu, aunque tenían muchas posesiones y muchas riquezas. Su pobreza espiritual les permitía que podían ir y ver al Mesías y ver al Señor Jesús, que traía las buenas nuevas a los pobres. Así que no es cuestión de riqueza material ni riqueza espiritual, sino no es tampoco cuestión de pobreza material, y por eso el Señor Jesús vino a dar la noticia a los pobres materialmente. Pero la mayoría del pueblo que seguía a Jesús eran pobres económicamente, eran pobres materialmente. A más de ser pobres económicamente, también eran pobres espiritualmente. Y por eso el Señor Jesús vino a dar las buenas nuevas a ellos. Ya que estamos hablando de las riquezas, así a mí se me viene una gran pregunta y una gran incógnita que hay que resolverla. Las riquezas, sin una razón, llegan a ser una maldición. Y esto es lo que quisiera dejar como una enseñanza, espero que bien clara, en estos momentos. Y vamos a tomar como ejemplo un pasaje del Señor Jesucristo, un pasaje que Él nos va a enseñar. Pero que quede en nuestras cabezas, las riquezas sin una razón llegan a ser maldición. En el libro del Proverbios, el proverbista Agur, que es el que escribe el Proverbio 30, en el versículo 8 y 9 dice, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Y entonces el asunto de ser pobre y de ser rico es como muy difícil en cuanto hablamos a lo material, porque no se olviden que en cuanto hablemos de lo espiritual, el pobre en espíritu es al cual vino el Señor Jesucristo a dar unas buenas noticias. Pero en cuanto a lo material, porque hay en muchos en las iglesias, como habíamos visto los ejemplos de José de Arimatea, de Nicodemo, de las mujeres que ayudaban a Jesús, que tenían sus posesiones, tenían su dinero. Pero ¿qué pasaba con este dinero? Y eso es lo que quisiera llegar a entender. Porque aún aquí este proverbista nos dice, y en una gran oración que llega al Señor Dios, le dice, por favor no me des mucho, no me des riqueza. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro de las riquezas materiales? Porque me puedo olvidar de ti. Porque puedo decir que no te conozco. Ese es el peligro de las riquezas materiales, el peligro. Puedo olvidarme de ti, puedo decirte que no conozco. Y el peligro de la gran pobreza también es que puedo llegar a robar y así poner en vergüenza a mi Señor Dios. Puedo robar si soy tan pobre y poner en vergüenza a mi Señor Dios. Las dos cosas son complicadas, pero en lo material, como vuelvo a decir. Y entonces vamos a ver un gran ejemplo que el Señor nos dejó en su Escritura para poder ver qué es lo que pasa con este asunto de las riquezas materiales, y que de pronto esas riquezas materiales pueden subírsenos a la cabeza y nos olvidamos de Dios y podemos decir que hasta ni le conocemos. La forma de vivir nuestra va a determinar en quién somos, pobres materiales o ricos materiales, pero sin embargo pobres en espíritu, esperando nada más del Señor Jesucristo que venga y nos sustente. Pues aquí viene. Lucas 16:19 dice, había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días
y servía las comidas más caras. Es decir, este es el primer personaje en este relato que el Señor Jesús nos va a llevar. Vemos a un bien rico, porque hace banquetes y tiene comidas riquísimas. En cambio, junto a la entrada de su casa, había un hombre pobre llamado Lázaro que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban allí siempre. Y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Así que tenemos al hombre rico y tenemos al hombre pobre. Y las dos son extremas, ¿no? El hombre riquísimo que hace banquetes y el otro que no solamente es su pobreza, sino también hasta su enfermedad, porque tiene llagas, los perros vienen y le lamen. Pero el asunto de este pobre está, primer punto, a las puertas de este hombre rico. Eso es muy importante. Y que este pobre que tiene llagas, lo que ansía es comer solamente las migajas que caigan de la mesa del hombre rico. Es decir, no había tanta cosa que darle al pobre. Este hombre rico únicamente podría haber ordenado a todos los que le sirven, oigan, lleven las migajas a este que está sentado aquí en mi puerta, a Lázaro, y denle las migajas de lo que yo como, y punto, porque solamente ansiaba el Lázaro comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. El 16:22 dice, un día el hombre pobre murió y los ángeles le pusieron en el sitio de honor. Ahora, aquí viene la gran pregunta, es decir, si uno es pobre materialmente, cuando se muere, ¿se va al cielo? Eso tenemos que responderlo y no vamos a responder después cuando veamos en las enseñanzas del Señor Jesucristo qué significa el nacer de nuevo. Entonces dice que aquí, cuando el pobre murió, los ángeles se pusieron en un sitio de honor. Pero aquí viene la clave, mire, junto a su antepasado Abraham. Es decir, que este pobre que estaba a las puertas de este hombre rico era creyente, era judío, y él conocía de Dios, él conocía de las escrituras de Dios, pero sin embargo tuvo que vivir de esta manera. ¿Por qué tuvo que vivir de esta manera siendo pobre, teniendo una enfermedad y estando a las puertas de un rico necesitando que le den de comer? No sé, solo Dios lo sabe. Ya saben que Dios es omnisciente, Dios es soberano y Él puede hacer las cosas que Él determine hacer, pero yo sé que el Señor Dios determina cosas en su soberanía para enseñarnos algo. Y ahora, lo que nosotros podemos ver en esta historia de Lázaro siendo tan pobre y con sus llagas, es que en esta historia no vamos a ver en ningún momento que Lázaro se queja. Se queja diciendo, ¿por qué Dios me tienes así? ¿Por qué Dios me hiciste así? Porque mírame en el estado de... Nunca se queja. Solamente dice que estaba ahí y que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del hombre. Y no se quejaba, estaba ahí, era bien pobre, tenía llagas, los perros venían y le lamían, pero no había ninguna queja delante de nuestro Señor Dios. Y es así que cuando se muere, vienen los ángeles y se le llevan a un sitio de honor junto a Abraham. Y Abraham es su antepasado. Dice, después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, cuando sufría muchísimo, este hombre rico, si es que es uno rico, ¿se va a ir al infierno? Pues tampoco, porque hemos visto los ejemplos de José de Arimatea, de Nicodemo, que eran hombres ricos, pero que seguían a Jesús con un corazón sincero. Pero sin embargo, este hombre rico de esta historia que nos está contando Jesús, dice que cuando se murió no fue a un lugar de honor, no fue delante de Abraham, no fue al seno de Abraham, no. Él dice que se fue directamente al infierno. Y cuando estaba sufriendo muchísimo, dice, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo a Abraham, antepasado mío. Y esta es la cosa bien importante. Tanto el hombre rico como este hombre pobre eran creyentes. Los dos eran antepasados de Abraham, los dos sabían la ley de Dios, los dos sabían de la existencia de Dios, los dos podían vivir conforme lo que el Señor Dios había determinado. Así que el hombre rico conoce de Dios, el hombre pobre conoce de Dios. El uno vive de una manera y el otro vive de otra manera. Como les digo, no nos da la Escritura el decir el por qué, porque en la soberanía divina así tiene que pasar. En la soberanía divina así es. Hay un rico y hay un pobre, y en esta soberanía divina lo que vamos a aprender es algo. Vamos a aprender algo que el Señor Dios nos está llamando la atención y diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos dos. El uno está rico en este mundo, el otro está pobre en este mundo. Cuando se mueren, el uno va a un lugar, el otro va a otro lugar.
Entonces, en el 24 dice, entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este lugar, en este fuego. Y lo que Abraham le va a decir es lo importante. En el 16:25 dice: pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba mal, muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Ahora no se olviden, lo importante es esto. Lázaro vivía muy mal, como dice aquí el padre de Abraham, conversando con este hombre rico que está en tormento. A Lázaro le iba muy mal, pero no se quejaba. Nunca se quejó de Dios, o por lo menos aquí en este ejemplo el Señor Jesucristo no nos enseña que Él se queje de Dios. Nunca se quejaba. Él vivía así. Yo me supongo que todo el tiempo que vivió sí tuvo alimento. Él ansiaba comer de las migajas, pero como seguía vivo es porque sí le daban de comer. Tal vez en ese lugar del hombre rico, como dice en este relato, él nunca le dio, pero tal vez en otro lugar sí tenía comida. Pero él iba a este lugar por si acaso este hombre rico cambie su corazón y pueda darle algo a él. Entonces el padre Abraham le dice: a Lázaro vivió súper mal ahí, súper mal, pero nunca se quejó de Dios, se esperaba en él. Y cuando se murió, entonces ahora Lázaro, ahora él es feliz aquí. Está ahí junto a Abraham, en el seno de Abraham, en el paraíso. ¿Qué no va a ser feliz? ¿Qué no va a ser feliz? No se olviden que las cosas que nosotros vivimos en este mundo son temporales, son pasajeras. Las cosas que podemos vivir, las cosas que podemos tener son temporales, son pasajeras. Lo eterno es lo importante. Lo eterno. Y aquí este hombre pobre, Lázaro, nos va a dar ese ejemplo de que lo eterno es lo importante. Aquí vivió muy mal, como dice Lázaro, como dice Abraham, muy mal. Pero ahora era feliz en ese lugar. Pero sin embargo le dice al hombre rico: pero tú, vuelta en este mundo que es pasajero, viviste súper bien, a ti te iba genial, tus negocios prosperaban, tú tenías negocios que decías: Dios me ha bendecido tanto, que tengo tanto. Porque no se olviden que son creyentes. Entonces me supongo que este rico decía: Dios me ha bendecido tanto porque yo doy el diezmo, yo cumplo todas estas cosas, entonces Dios me bendice, tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces es una bendición de Dios. Pero sin embargo Abraham le dice: mira, a ti te fue súper bien allá. Pero ahora, aquí en la eternidad, te toca sufrir. En la eternidad te toca sufrir. ¿Pero por qué? ¿Porque eras rico? No. Él también tenía a Dios, él conocía de Dios, pero sin embargo, yo puedo sacar la conclusión de que conociéndole a Dios, conociendo los mandamientos de Dios, él no vivía conforme Dios lo había mandado. No vivía. Él ahora empezó a servir a sus bienes, a sus riquezas. Me supongo que él siempre estaba de mañana, tarde y noche diciendo: ¿cómo va el negocio? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que prosperar. Dios nos tiene que bendecir. Hagamos este plan, hagamos este otro plan. Y vivió en sus riquezas y en sus prosperidades. Y hacía banquetes todos los días. Comía lujosamente todos los días. Y no se dio cuenta que a sus puertas había alguien que debía ayudar. Él tenía muchísimo. Y en la puerta había alguien que él podía ayudar. No se olviden que el Señor Jesucristo, en el momento del fin, en el juicio final, va a decir a muchos: oye, ven y pasa al gozo de tu Señor, porque cuando yo tuve hambre me diste de comer. Y estos justos, dice la palabra de Dios, le dirán: pero yo nunca te vi, pobre, ¿cuándo te di de comer? Entonces el Señor le dirá: pues en cuanto hiciste con estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Este hombre rico tenía toda la posibilidad, tenía un montón de cosas. Y tenía la posibilidad de ayudar porque estaba a las puertas del pobre. Tenía que haberle ayudado. Pero sin embargo él solamente se preocupó en sus riquezas, en comer bien, en pasarle súper bien, en disfrutar súper bien. Y aunque estuviera a las puertas de él alguien necesitado, él no tomó en cuenta nada en absoluto. Ni siquiera dijo a alguien: mire, lléveme las migajas y denle de comer a él. Nunca, nada. No hizo eso. Siempre vivió en sus placeres y en sus riquezas. Y ahora en la eternidad le toca sufrir. Fíjense lo que dice Mateo 6:24. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Porque somos amos. No decimos que el Señor Jesús es mi Señor. Si es que nosotros decimos que Él es mi Señor, eso quiere decir que yo soy su esclavo. Él es mi Señor, yo soy su esclavo.
entonces no diríamos que el Señor Jesús es mi Señor, porque si no, no me convierto en esclavo, soy libre. Entonces Él no es mi Señor. El señorío quiere decir, yo voy a hacer todo lo que tú me mandes. Eso es ser Señor. Y yo, si voy a hacer todo lo que tú me mandes, me convierto en tu esclavo. Entonces en Mateo 6:24 dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Para dos no puedes. Solo puedes ser esclavo de uno, no puedes ser esclavo de dos. Y cada uno de nosotros tiene que elegir a esclavo de quién vamos a ser. Porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y me supongo que esto es lo que estaba pasando con este señor rico. Era creyente, conocía de todo, podríamos decir en nuestro tiempo él era cristiano, pero sin embargo estaba sirviendo a dos. Él servía sus riquezas, él estaba bien metido en sus negocios, en su prosperidad, y por ahí iba los domingos y decía que servía a Dios. En los domingos, en las iglesias, pues aquí te traigo el diezmo, aquí estoy yo para leer, para cantar de alabanzas, para leer las escrituras, para oír el mensaje, pero cuando ya salga el domingo de la iglesia, chao, se acabó todo. ¿Por qué? Porque ahora mi mente va a estar en los negocios que yo tengo, y los negocios tienen que prosperar. Yo te he llevado el diezmo para que tú me prosperes, así que ahora voy a mi negocio. Y está sirviendo a dos. Y el Señor Jesús dice, no puedes hacer eso a uno o al otro. Así que esto de servir a Dios el domingo en la iglesia no es servicio, no ser esclavo de Él, sino simplemente está buscando la ganga del evangelio que le ofrecen. Si tú me traes el diezmo, entonces el Señor te va a dar 100 veces más de que tú me traes. Es solamente la ganga del evangelio a lo cual está asistiendo. Pero sin embargo, su verdadero Dios al que está sirviendo es a sus negocios, a su riqueza, a que haya más y que haya más y que haya más. Porque jamás en su corazón estuvo mirar a alguien que está al lado suyo, que necesita su ayuda, nunca le pudo ayudar. Entonces su corazón estaba más en las riquezas que en Dios. Y ahora, para la eternidad, viene lo contrario. Aquel que era pobre materialmente y pobre espiritualmente, ahora está gozando y disfrutando y está muy feliz en el seno de Abraham. Y aquel que era riquísimo materialmente, rico materialmente, yo no puedo decir que era pobre espiritualmente porque buscaba a Dios, porque simplemente iba a la ganga del evangelio que le ofrecen prosperidad, y no creo que eso sea pobreza espiritual para buscar a Dios. Pero él se enfrascó y puso su corazón en todos sus negocios y en todas sus riquezas, y entonces Dios no era su prioridad, no era su prioridad. Y entonces ahora en la eternidad, pues simplemente le toca sufrir, simplemente le toca sufrir. Entonces, las riquezas sin una razón llegarán a ser una maldición. Si nosotros tenemos prosperidad de Dios, ojo, habrá alguien a nuestro alrededor que necesita ayuda. Por favor, mira si es que hay alguien a tu alrededor que necesita ayuda y ayúdale. Ayúdale. El Señor Dios va a poner, si es que usted es un cristiano que tiene mucho en abundancia, Dios va a poner al lado suyo a alguien que va a ser también cristiano, pero que va a estar pasando necesidad. Por favor, míralo y ayúdalo, ayúdalo, para que no pase tampoco luego en la eternidad en este lugar de sufrimiento. Y por último, estas buenas noticias a los pobres. El Señor Jesús va a dar un sermón en el monte que va a decir en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son mendigos, los que quieren saciarse, los que quieren buscar, los que por favor, Señor Dios, venga para acá, ayúdeme, bendígame. Estos pobres dice que de ellos es el reino de los cielos. Esta es la clase del día de hoy. Pensemos mucho, veamos cómo nos está yendo en este mundo, qué es lo que el Señor Dios está poniendo a nuestro alcance, y no dejemos de cumplir aquello que el Señor mismo dijo que cumplamos, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios les bendiga, nos veremos en una próxima oportunidad.